es que hay muchos oficiales de la SS que son como los altos rangos militares que son judíos. Entonces, había judíos, había musulmanes. Hola, muchas gracias por seguir viendo nuestros videos. Ahora decidimos salir acá, Sate y yo. Los dos. A ver si les gusta la idea. Y creo que el tema central, no sé si estés de acuerdo, es exponer que lo que decimos en realidad no es una verdad absoluta en general, ¿no? Totalmente. Como que por ahí va. Él es historiador, entonces nos vamos a ir un poquito como hacia la tendencia histórica, como un poquito los hechos, ¿no? Los hechos que al final... Pues normalmente la persona que escribe la historia son los vencedores o las personas que acaban ganando una guerra o las personas que acaban conquistando, ¿no? Tenemos la versión de, obviamente, los que acaban sobreviviendo y normalmente no hay otras versiones aparte, o la historia oficial dice o la historia oficial está esto, pero últimamente hay muchos documentales, programas, creencias o hechos que van saliendo que refutan esas verdades. Todo empezó por el video de la suástica que empezamos platicando y yo le dije, oye, pero es que no es un símbolo malo, y me dijo, no, es que realmente a los nazis los satanizaron mucho, ¿no? Ajá, sí, y justamente quiero cuidar ese punto porque aunque lo que digamos aquí de repente defienda un poco al nazismo, no es así. No es como que nosotros somos pro-nazis y estamos defendiendo a Hitler, ¿no? Pero está la versión del otro lado donde pues realmente parece ser que no hubo tantos hechos tan malvados, que una guerra al final es una guerra. Muere muchísima gente y acaba siendo un genocidio, ¿no? Nunca es buena, ¿no? Una guerra. Nunca, para nada, ¿no? Y obviamente siempre hay personas que se aprovechan de eso, ¿no? Entonces todos esos 20 y tantos, 30 años que se manejaron entre la Primera y Segunda Guerra, ajá, fue toda una construcción del concepto del nazismo como, no voy a decir equivocada, fue una causa obvia para todo lo que se generó. ¿Cómo te le pones al tiro a los gringos, a los rusos, a los ingleses? Luego de repente así sale unos nazis bien locos y todos. Ajá, son los malos. Y son los malos, ¿no? Nada más uno contra el resto del mundo. Ajá, hay un documental por ahí, no sé si después lo quieran ver. Se llama La más grande historia jamás contada o The Greatest Story Never Told, que habla como la otra parte de lo que fue Alemania. Hechos que no cuadran, por ejemplo, con la historia oficial, que es, por ejemplo, que la primera ley que promueve Hitler es contra el maltrato animal. Todas las personas que maltrataban animales iban a ser encerradas. Sí, o sea, totalmente, o sea, muy penado, ¿no? Uh-huh. Y ese es el primer país que promulga una ley así. Ahorita sería el salvador del mundo, ahorita sería el promotor de la paz, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces hay varios casos que también supuestamente el odio a los judíos no está totalmente justificado. Se dice que no se mataron a los 6 millones de judíos que estaban encerrados en los campos de concentración, y como medio lo comenté un poquito en el video pasado, las torres de donde supuestamente quemaban en los hornos en Polonia, en Auschwitz, esos fueron implantados en el 70, ¿no? 60, 70, porque hay fotos creo que del 50 y tantos o cerca de los 60 que no estaban las chimeneas, las torres donde salía el humo de los judíos que quemaban. Y algo que se contrapone contra esa versión de que odiaban a los judíos y cualquier judío que veía a Hitler los mataba, es que hay muchos oficiales de la SS que son como los altos rangos militares que son judíos. Entonces, había judíos, había musulmanes también, y había africanos y de otras nacionalidades, por así decirlo, porque el nacionalsocialismo fue una transformación de 15, 20 años, acabando la Primera Guerra Mundial, cuando descubren a Hitler, que empezó como un revolucionario. Sí, bueno, Hitler, para empezar, otra cosa que no cuadra, él quería ser pintor o arquitecto, artista. Entonces, alguien totalmente malvado que quería pintar, pues como que no cuadra, ¿no? Y por ahí hay pinturas, y a ver si las pongo aquí en el video. Y después de eso, de que no, pues como que no puede sobresalir en esa área, o sea, no sé si no fue bueno para la época, lo que sea, sí se une a un partido que es el nacionalsocialista. Él creo que él no es el que lo funda, sino que se une y después sube a líder. Cargo, ¿no? Ajá. Y se da una manifestación contra el Estado Wehrmacht, creo que se llama. Lo que pasa es que después de la Primera Guerra, y eso es lo que no se dice, Alemania se desmiembra, o sea, se la reparten entre gringos, franceses, rusos e ingleses. Lo deshacen, ¿no?
Entonces, mucha gente que era alemana, que termina siendo parte de un territorio ruso, pues pues, no, aparte es maltratada. Es como si ahorita tenemos una guerra contra Estados Unidos y tú te quedas en el lado que queda gringo. Como mexicano te van a odiar, porque eres el y te van a tratar así como la... Entonces todos los alemanes que quedaron fuera de Alemania eran tratados como perros, como dicen que trataron a los judíos. Los judíos, en realidad empezó así. No quiere decir que sí fue la real lo de los judíos esté bien justificado, ¿no? O sea, pues no vamos a estar... Precisamente sobre este video, creo. Como parte de una protesta, y sí parece que era un intento de golpe de estado del Partido Nacional Socialista, que digamos que ya no lo lideraba, pero sí como que era un puesto importante el que tenía Hitler. Los reciben a balazos y los matan. De hecho, la bandera nazi es roja precisamente en honor a esa... Una matanza que hubo en Múnich. Ajá. Y el símbolo de la suástica viene también como... Si se fijan, también los nazis fue una sociedad que si quieres sobresalir mundialmente, si quieres hacer algo que sea totalmente... por representativo, hay como muchas teorías donde apuntan a que los nazis tenían o conocían los lugares o los secretos como más escondidos en el planeta. Obviamente, si quieres saber algo y si quieres ir a lo más antiguo, pues fueron al budismo, al Tíbet. Para ellos mismos, para su pensamiento, su racionalidad, el símbolo de la suástica estaba totalmente bien empleado, porque es como generar un buen augurio para una sociedad que está generándose, que se está concentrando, como una comunidad que está creándose, ¿no? En realidad está surgiendo. Es como una bendición, ¿no? Casi por así decirlo. Que se haya satanizado y que se haya hecho todo lo que se ha hecho con la suástica, pues es totalmente diferente. Ya lo expliqué por qué. Porque la suástica está desde hace 7000 años aquí en el planeta. No es una invención nazi. No es una invención nazi. También el que veas morenos con la suástica, pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, muchas veces le llamamos los morenazis. Morenazis. Ay, ¿cómo te crees nazi si eres moreno? Pues no tenía, pues había nazis negros. Había nazis negros, ¿no? Si ven una suástica por ahí, pues más bien les digo, primero pregunten o vean el significado, porque no significa que sean nazis. Y si son nazis y tienen esta tendencia de que la raza aria y que somos los únicos y los elegidos, pues no, es un concepto totalmente erróneo que después el mismo Hitler no supo controlar, porque se salió de las ideas que él tenía. Y como todas ideas en masa se hacen como teléfono descompuesto, sí, ¿no? Se van ligando pensamientos. Si pasa, por ejemplo, entre personas, no sé, que yo de repente diga algo malo de ti, ¿no? O sea, no, es que me choca que sea de cierta manera. Tu familia te va a poner, y mi familia te ataca también, por ejemplo, porque sí, me apoya a mí. Tu familia va a atacar a mi familia. Sí, o sea, por cómo es la humanidad. Empezar a buscar defectos, ¿no? Sí, nos vamos a empezar a tirar y luego, no sé, mi primo va a ir y golpear a tu primo, ¿no? Madrear a tu primo, y tú y yo ya estamos bien chidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exacto, se queda esa como odio, ¿no? Y luego traspasa generaciones, ¿no? Ya toda la gente que después nace siendo alemanes y todo. De hecho, en Alemania decías que está prohibidísimo hablar de esto que estamos diciendo nosotros. Si estuviéramos en Alemania está totalmente penado, ¿no? Penado. Y estaríamos en la cárcel o ya nos hubieran... Al menos creo que... si al menos multa o no sé, hasta hace unos años todavía era cárcel. No sé si ha ido cambiando, ya tiene tiempo. Pero lo que sí sé es que sigue penado. Entonces también ahí te dice cómo, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué bloquear? Es como seguir atrapando esa parte del pasado que te sigue avergonzando cuando realmente no fue tan así. Y después obviamente la Guerra Fría, los rusos y los gringos todos se encargaron de hacer pedacitos todas esas creencias que tenían, y a fin de cuentas pues ni los comunistas eran tan malos, ni los capitalistas eran tan malos, los malos eran los nazis. ¿No? Entonces te quedas así. Y luego se pelean los comunistas y los capitalistas que pelearon juntos, o sea... ¿Cómo? ¿No? Porque por lo mismo del miedo a que fueran a generar lo de las armas nucleares y todo esto. Sí, o sea, al final fue el miedo de que otra civilización, otra cultura creciera, ¿no? Que fue lo mismo con Alemania, que empezaron a sobresalir económicamente después de que estaban en el suelo de la recesión y muriéndose de hambre, empiezan a generar más empleos, empiezan a crecer. Pues entonces igual yo siento que la guerra contra los rusos fue eso, ¿no? Fue así de no, o sea, ya que no se me salga del corral. Incluso hay una película por ahí, yo una vez vi una película donde es un frente donde están los aliados, los rusos y nazis, creo que son 3. Y llegan a una parte, en Navidad,
y el Nochebuena deciden hacer como una tregua, ¿no? Una tregua. Sí. Se la pasan a todo dar y chido y todo, y empiezan a bailar y como a convivir entre nazis, entre rusos y entre los aliados. Eso es lo que debíamos de hacer, ¿no? Y está demasiado porque ya después regresan todos y dicen, no, pues ya no es Nochebuena, ya vamos a pelear y vamos a ponernos malos otra vez, ¿no? Entonces hay mucho remordimiento de otras personas y dicen, no, es que yo ya no los puedo matar, ¿por qué? Pues porque ya los conocí, son personas como nosotros. Exacto. Y esta es solo una parte de la historia, o sea, nos fuimos por el ejemplo muy de los nazis porque es la parte más, la herida que sigues metiéndole el dedo de la herida a la historia, ¿no? Y todavía la gente está como muy satanizada con este rollo, pero pues obviamente hasta que no conoces completamente puedes tener un juicio, y aún así tu juicio, lo que decías tú, una cosa es tu opinión, tú lo que crees, y yo lo que creo de eso que tú estás diciendo aparte. Entonces la verdad absoluta, no hay una verdad absoluta, acaba siendo la versión de cada. Y lo que mencionas ahorita, que ese es un ejemplo, porque en realidad lo que te comentaba hace rato, ¿no? De que de repente yo tenía la idea de que toda esa tradición de llegar a invadir un país y cortar las cabezas o tumbar las figuras ahora de gobernantes, pero en ese entonces de Dios, es decir, era una cuestión romana, ¿no? No. Pero no, porque aquí en México, bueno, en América pasaba igual antes de que llegaran los españoles, o sea, no había ningún... Sí, dicen, que los mexica y que los mexica esto, que los mexica el otro, ¿no? Hay muchas cosas buenas de los mexica, como la cosmología, la filosofía, pero había un tlatoani que se llamó Ahuizotl, que así como la quema de la biblioteca de Alejandría de todos los conocimientos que hubo en Egipto, de una de las maravillas del mundo antiguo, así dicen que también hubo una quema de códices, pero no por los españoles, por los mismos mexica, porque los mexica era una raza conquistadora y por donde iban pasando arrasaban, ¿no? También eran muy bárbaros y muy chingada, como la gente dice. La historia la empezaron a escribir también a partir de sus creencias y de lo que ellos vieron, ¿no? Nosotros no podemos saber si también lo que hay de los mayas o de los olmecas o de culturas previas a ellos es totalmente cierto, o cómo fue que se hizo, porque ellos mismos reescribieron la historia porque eran los gobernantes y los conquistadores de gran parte de lo que fue el altiplano central, ¿no? Aquí lo que le llamaban Mesoamérica. Hay muchas partes en la historia donde yo me imagino lo que te decía hace rato, hace 5,000 años que no sabemos cuál es la verdad absoluta. Y no sabemos qué está pasando ahorita. Queremos saber decir tenemos la verdad absoluta. Y todo el mundo opina y todo el mundo dice y se pelea. Al final yo creo que ese es el punto, que sepan, por ejemplo, que lo que nosotros decimos es nuestra opinión, lo que nosotros creemos, y que si alguien más cree otra cosa, pues no tenemos por qué juzgarnos entre nosotros y creer que yo tengo la verdad o alguien la verdad. No, y nunca digas que algo es cierto o que algo es falso hasta que no ves totalmente 3D de la opinión o del hecho completo, ¿no? Y aún así vas a seguir teniendo una opinión o un juicio. Si neurológicamente se habla de que todo lo que tú ves ahorita es una invención en tu cerebro en ese momento, o sea que no es real, y los neurólogos lo dicen así, es que no hay manera de saber que es real porque todo te lo estás imaginando. Todo lo estás interpretando. Y lo estás interpretando, Entonces, ¿cómo queremos pelearnos por defender una verdad que realmente pues no podemos saber si es verdad o no? Mejor respetar las creencias de cada quien, decir, pues, y tomar lo que te quede dentro de tu creencia, ¿no? No, es que está muy bueno porque hay muchas, por ejemplo, los judíos se cuidan muchísimo entre ellos. Son una raza que crecen pero juntos, ¿no? Son como los japoneses, por ejemplo. Había un ejemplo que decía que pon a 100 mexicanos en una cubeta y pon a 100 japoneses en una cubeta, ¿no? Y diles que salgan todos y a ver en cuánto tiempo salen. Y en 3 horas los japoneses se hacen su robot así de escaleritas y todo, y salen todos juntos. Y los mexicanos no, porque somos muy envidiosos entre nosotros. De repente, sí, empezamos a hacer la escalerita y empezamos a subir entre todos. Ya vemos que sale uno, entonces no lo tumbo. Así de, ¿por qué él salió primero y yo estoy hasta abajo, no? Y vas y lo jalas. Entonces es un desmadre. Va mucho como por ahí porque pues debemos como tomar ciertas partes de todas las religiones, ¿no? También el budismo es muy bueno porque es como más tranquilo, más filosófico, te lleva más a la introspección, pero obviamente también tiene unas ondas también raras, ¿no? O sea, obviamente es otra cultura y yo no puedo estar juzgando otra parte de otra cultura que yo no he vivido y yo no he estado ahí, pero normalmente nada más vemos lo que está por encimita del agua, ¿no? La punta del iceberg, y nunca vemos la parte completa, y cuando nos enteramos de eso, luego están así de, pero pues, ¿cómo puede ser que la gente sea así? Y la gente del otro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, la guerra entre musulmanes y cristianos, ¿no? Y para los musulmanes cosas cristianas son así de, ¿cómo hacen eso? Y para los cristianos, ¿cómo hacen eso? ¿No? Sí, son culturas diferentes. Exacto, ¿no? Siempre tiene que permanecer como la neutralidad y estar con la mente abierta para todo lo que venga, porque pues es que no hay una verdad absoluta. Hay leyes universales y hay verdades absolutas, pero en cuanto a historia y opiniones, muchas veces dice, es que no te vayas y veas ¿cómo se dice? Que no repitas
del pasado. pasado. Pero, pues, ¿cómo vas a repetir lo del pasado? Tú también me comentabas la otra vez en un comentario en Facebook, decíamos, pero si no ha pasado, ¿cómo sabes que va a pasar algo nuevo, güey? Si, o sea, tú normalmente pasa algo y te vas para atrás porque tienes como la memoria de lo que pasó, pero también debes resolver las cosas sin esa memoria, porque quién sabe si va a ser igual, ¿no? Si en la vida de uno te traumas de chiquito porque te tropezaste cuando pasó un payaso y ahora todos los payasos son feos y culeros, ¿no? Los enganchas, pues no, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, como querer evitar errores del pasado de esa manera es como generarte un trauma histórico, creo. Siento. Entonces, no, es que no hagas eso porque se pone bien feo. Y quién sabe, a lo mejor es diferente, ¿no? Hasta es mejor, ¿no? Pero tú no te animas porque ya vives en tu esferita cuadrada que si pasa esto, se pasa A, pasa B. Ajá. Y no, pues el mundo es otro. El mundo es otro totalmente, ¿no? Entonces sí ha habido varias partes en la historia que pues son verdad o no son verdad, pero nunca debes como dejarte llevar por una sola cosa, y si defiendes algo tienes que conocerlo demasiado o tienes que tener incluso empatía con algunas opiniones, porque no todos van a pensar como tú y no todos van a seguir las mismas cosas que tú. Como lo hemos dicho, somos uno, pero somos uno de una gran masa de habilidades y pensamientos y cosas que nos vamos complementando, ¿no? Sí, creo que en conclusión, creo que el punto que queremos tocar aquí es que no se trata, es la clásica frase, a ver si tú me apoyas en eso, saca lo bueno de cada cosa, pero es que ya lo estás juzgando, diciendo esto es bueno y lo otro es malo, ¿no? Saca lo que cuadre contigo, lo que resuene contigo, siempre. Lo que tú sientas que va contigo, ni siquiera que esté bien o mal, sino como que, pues esto sí concuerda con cómo yo veo las cosas y ya, y lo demás, pues no lo juzgues, ¿no? Porque si ya dices, no, esto es bueno, quiere decir que el otro es malo. No, y lo estás viendo bueno desde tu punto de vista, ¿no? ¿Quién sabe qué es moral? Lo que es bueno para mí es malo para ti, o al final son reglas que se crearon a partir de, eso es una ilusión, de traumas. Los traumas de la gente. No hagan eso porque ya a mí me fue mal. Ya por eso quiero que todo. Igual traumamos a los niños, ¿no? Con nuestros. Nunca le digan a los niños que se los va a llevar el policía, por favor, o que se los va a llevar el de los camotes. A mi mamá le asustaba mucho con eso. Sí, güey, ya pasaron de los camotes y se asustaba y salía corriendo. ¿Por qué? Pues sí. Es que es un señor que vende comida, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, y el señor no tiene nada igual en la historia, ¿no? O sea, pues yo es que yo no quería. Sí, una vez una señora, estaba yo a un lado de una señora con un niño y dijo la señora, te voy a regalar con ese muchacho. Y yo le dije al niño, le digo, no, mijo, no te van a regalar conmigo, no te preocupes, a mí, yo no tengo nada que ver con tu mamá, ¿no? Así, y el niño se me quedaba viendo, así como que, sí, güey, ¿qué me vas a hacer? Y ya eres el malo, ¿no? Ya por eso soy el malo, ¿no? Porque alguien le dijo que yo acá, y por ejemplo, ese niño puede crecer con la idea de que alguien con pelo largo es malo. También una vez con el pelo, mira mamá, se peina como niña. Y yo, no tiene sentido, ¿no? E incluso el cabello largo significaba otra cosa antes, ¿no? También era jerarquía, era los japoneses, es una invención de la Segunda Guerra, en los cabellos cortos y los jeans. Y pues bueno, sí es una invención, más vale como conocer todo para saber a dónde vas, y siempre lo que a todo el mundo le digo, si hablas de más tienes que conocer, y si no conoces pues mejor quédate callado, ¿no? Porque al rato vas a decir algo que no cuadra, o te vas a estar contradiciendo a ti mismo, o va a haber algo así, no puede haber una verdad absoluta. No, aceptar la opinión de los demás como su opinión y simplemente a lo mejor decir no concuerdo con, a mí no me gusta eso y ya, ¿no? O sea, pues sí, no te lo creas. Mi rollo no es que sea malo lo tuyo, a mí no me late. No puedo. Creo que si la humanidad logra entender las cosas así, se evitarían guerras. Todas las guerras han empezado por eso, por querer defender el punto de vista. Es que también es parte del raciocinio humano, sí, lo que te comentaba. La primera guerra entre Homo sapiens o homínidos fue por envidia. El fuego. Se descubre el fuego y hacen el fuego y ves a todos acá bien chido con el fuego, y de repente los otros llegan y los ven felices y comiendo bien, ¿no? Porque era como aprendieron a cocinar, y se pelean con ellos, los matan y los sublevan y todo para ellos estar en la misma posición. O sea, la primera guerra que se hizo en el mundo fue por envidia entre humanos. Ya es como causa natural del cerebro. Es como funciona. O sea, somos racionales, pues ya no somos tan racionales como... No. Pero creo que precisamente usando ese raciocinio o ese poder podríamos evitar seguir siendo así, ¿no? O sea, toma lo bueno. Te estoy diciendo. Y pues bueno. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya no, como que nos fuimos un poquito de repente, ¿no? Pero de eso se trata, de mover las ideas, de mover lo que ya está establecido, porque no hay cosas establecidas. Los hechos humanos son cosa de
demasiados secretos, demasiadas cosas que ver y demasiado que nos han ocultado que ahí está. Entonces no se sorprendan si de repente empiezan a ver cosas o a pensar cosas o a refutar las cosas del pasado, ¿no? Porque así es y para allá vamos. Entonces, entre más preparados estén psicológicamente, va a ser mejor y no va a ser tanto como el shock mental cuando nos llegue. Poder ser más moldeables. Exacto. Cuídense mucho. Muchas gracias por vernos.